Comenzar el día bien informado. Bien informado. Primera mañana. En 103.9 FM, Radio Altagracia. 25 minutos de la hora 8, seguimos transitando primera mañana en la 103.9 FM Radio Altagracia. Bueno, nos vamos a meter en un tema que sigue realmente y que nosotros lo seguimos muy de cerca todos los viernes y hablamos de esta crónica, hablamos de el caso, la causa neonatal, donde hay más de 14 imputados. La principal imputada y sospechosa es Brenda Agüero, y vamos viendo el desarrollo, ¿no?, de lo que es este juicio en la ciudad de Córdoba capital, y realmente algo que nos sorprende, distintas aristas que tiene, ¿no? Porque es un caso bastante complejo, tiene en vilo al poder político, demandas multimillonarias, participaciones del exministro de Salud de la provincia de Córdoba. Entonces, bueno, tiene realmente varias aristas, ¿no? Estamos en comunicación con el doctor Raúl Ricardo Quiroga, médico cirujano, especialista en psicopatología infanto-juvenil, especialista en psiquiatría infanto-juvenil, presidente honorario del capítulo de juego patológico y otras adicciones comportamentales. Bueno, y mucho más. Es un currículum bastante interesante, ¿no? En esto realmente valoramos la comunicación y agradecemos el tiempo. Doctor, buen día. Mariano Campelone, Luli Heredia, los saludamos. Muchísimas gracias por esta conexión. Doctor, tiene el micrófono silenciado, no lo estamos pudiendo recibir. Chequeamos ahí, nosotros de este lado también chequeamos. No, les decía Ahora que sí. Gracias y muy amables por compartir la mañana en este pequeño espacio, digamos, para conversar sobre este tema que, como usted dijo, es relevante, que ha tenido mucho impacto mediático, que tiene mucho impacto social y que es razonable, digamos, por cómo se ha titulado el problema, digamos, del comienzo hasta ahora, ¿no? Es decir, hablar de asesinatos seriales, hablar de muertes de bebé deliberadas, de intencionalidad y toda una serie de cuestiones, no me parece que sea un dato menor a la hora de ver distintos procesos judiciales. Es bastante llamativo por esa sola razón en sí mismo, y agradecerle la presentación. Era lo que estaba haciendo al comienzo. Doctor, en esto usted ha tenido la participación en la causa como perito de parte. Claro, yo soy perito de control de parte de la defensa. Bien. ¿Sí? Para que la gente que nos escucha entienda, una pericia interdisciplinaria convocada desde el Ministerio Público Fiscal se conforma con peritos oficiales y con peritos de parte. El tener perito de parte es una opción, ¿sí? Usted puede tener perito de parte propio, que contrata, o puede tener peritos de parte oficiados por el Estado, digamos, de manera gratuita, o puede elegir no tener perito de parte, como también puede elegir no prestar colaboración con la pericia. Y son todas opciones que las personas tienen cuando se invocan delitos de cualquier tipo, y en donde el establecer un perfil de personalidad o el establecer criterios con respecto a la conducta y al comportamiento de la persona, el Poder Judicial lo requiere, digamos, ¿no? Bueno, pero es importante en un proceso judicial la posibilidad que tiene la defensa de presentar un perito control de parte, porque es refutar algunas cuestiones que se han presentado de manera quizás falaz o manipuladas en un proceso judicial, y o fundamentar los porqués de distintas situaciones, ¿no? Y en esto me meto de lleno al tema, ¿no? Primero la prensa, ¿no? Porque tiene una gran participación previa al proceso judicial, al juicio. La prensa tuvo una participación fundamental de generar la condena social a Brenda Agüero en primera instancia, mucho antes de ser llevada a juicio, ¿no?, al banquillo. Una vez detenida Brenda Agüero, ya generaron los medios de comunicación, medios hegemónicos en la provincia de Córdoba, generaron la condena social. Es muy difícil sacar del pensamiento colectivo popular la idea de que Brenda Agüero es inocente. Es complejo, pero vamos viendo de a poquito algún síntoma en algunos medios provinciales que van exponiendo la realidad del juicio mínimamente
hay una conducta de, por lo menos, volver a lo que se está cronicando en base al proceso judicial. Entonces, en esto, hablar de un perfil criminal y una asesina serial, ¿en qué se basan para sacar un perfil de esta persona? ¿Qué tipo de rasgos indica un perfil de una asesina serial? Es muy complejo el tema, ¿no? Mire, primero aclaremos a la gente que para Sí. establecer un perfil criminal, Ujú, esto debe ser antes de que usted tenga detenido a nadie. Si usted establece un perfil para poder identificar a un determinado tipo de persona o ujú, personalidad, ¿sí? Es decir, por lo cual elaborar un perfil criminal después de haber detenido a una persona es como escribir el diario del lunes, digamos, porque usted claro. ya tiene la persona identificada, ya la tiene ubicada en ese rol y en ese contexto, y usted ya estableció, digamos, previo criterio que esa persona tiene esas características. Le hago el paréntesis. O sea que el perfil psicológico criminal de una persona se trabaja para eliminar o achicar la búsqueda de alguna manera. Claro, es anticipatorio, es como usted Claro. ve en las series americanas, ¿sí? Sí, sí. Bueno, vamos a hacer un perfil criminal del supuesto asesino que está matando Ujú, gente por las calles, entonces el psicólogo, el psiquiatra forense intervienen, establecen una serie de características y dicen, bueno, puede que sea bajo, alto, puede que tenga estas características, puede ujú, que sea latino, suelen decirlo con frecuencia. Pueden establecer toda una serie de características ujú, que son las que establecen ese perfil, que es lo que le permite y ayuda a la investigación. Después lo que se establece, que es lo que ha pasado con esta pericia interdisciplinaria, ujú, es sobre una serie de preguntas que hace el Ministerio Público Fiscal para auxiliarse en su investigación acerca de las características de personalidad, el tipo de componentes que la persona tiene para estructurar conductas. Bueno, se pueden hacer distintas cosas de acuerdo a lo que ujú. el Ministerio Público Fiscal pregunta. Y digo esto porque es la Fiscalía la que pregunta. ¿No? La primera cuestión a ver, creo yo que ha sido interesante en estos días donde se discutió la pericia psiquiátrica y psicológica, la pericia interdisciplinaria, también incorporó la parte del trabajo social, Ujú. es establecer qué diferencias teníamos nosotros con los peritos oficiales. Y en realidad, yo creo que lo más interesante es establecer qué tenemos en común, es decir, en qué cosas coincidimos. Fíjese, le voy a señalar una que no es menor. Coincidimos en que Brenda Agüero no tiene trastorno psicopatológico alguno. Esto es, no tiene enfermedad mental. Ujú, ¿Sí? Ahora, esto parece una verdad de perogrullo, pero no lo es. Hay que investigar esto porque una de las posibilidades es la imputabilidad, que he visto yo en ujú, algunos medios, ¿no? Reflejan como que hemos estado investigando esta situación para ver si es inimputable. Y jamás fue así. claro. Esta situación se investigó para saber si la persona comprendía, dirigía sus actos, si era Ujú. consciente, si entendía en qué realidad o en qué marco de realidad se encontraba. Y en eso hemos coincidido con los peritos oficiales en que sí, que es una persona como usted o como yo que Ujú. puede comprender perfectamente qué sucede a O su sea, alrededor. en claro, doctor, no hay rasgos que asocien a Brenda Agüero, no hay rasgos que Brenda Agüero contenga para declararla como asesina serial, sería de alguna manera. No, esto es la segunda parte de la cuestión. Cuando Ah, nosotros bien. establecemos, ¿sí? Una vez Sí. que establecemos este criterio primero, que es el de Ujú, comprensión y ujú. dirección de un acto, Bien. después se establece o se trata de establecer si la persona padece de alguna enfermedad o no que se Ujú. condiga con el delito que está cometiendo, Bien. ¿sí? Y ahí la respuesta, no nuestra, que somos peritos de control, la respuesta de los peritos oficiales fue que no era posible establecer eso y que no estaba claro, ¿sí? Mm, Razón por la cual, si no era posible establecerlo, claramente usted no tiene a alguien que tenga connotaciones que sean de serialidad. Eso está mm. claro. Bien. De hecho, cerró esa pregunta, Ujú, prácticamente el panel expositivo de los peritos que participamos. Matías Ambrosio, cuando se le pregunta concretamente si esto tiene que ver con la serialidad, ujú, él dice absolutamente no, que él no puede vincular y ujú. decir que haya un vínculo directo entre lo Bien. que se vio en la pericia Ujú. y los comportamientos de serialidad en términos criminales. O sea que no hay componentes de la personalidad de Brenda como para
que sea declarada en este caso o asociada a una asesina serial. Exactamente. Sí, se insistió mucho por parte de la pericia oficial en que tenía rasgos, y esto motivó una segunda discusión porque estas son clasificaciones que vienen de la psiquiatría infantil fundamentalmente. La psiquiatría infantil históricamente es la que ha ido introduciendo estos elementos de rasgo, sesgo, conducta y estructura de personalidad. 4 elementos. 4 elementos. ¿A partir de qué edad se puede determinar los rasgos de una persona, de un niño? ¿A partir de qué edad se puede crear un perfil? Y no, se puede desde la segunda infancia, digamos, desde los 6 años en adelante, usted puede tener una ideación, digamos, Bien. un nivel de ideación acerca de lo que es la estructura de personalidad. Bien. Pero además, y esto lo dije yo Sí. en la intervención judicial, digo, además, las personalidades psicópatas, porque acá se habla de rasgos psicopáticos, y suena como tremendo, digamos, ¿no? Rasgos psicopáticos. Yo le dije, mire, yo puedo tener rasgos obsesivos y no ser un neurótico obsesivo. Claro. ¿Sí? Yo puedo tener rasgos psicopáticos y no ser un psicópata, pero puedo operar, digamos, psicopáticamente en algunas circunstancias, sí. Y esto me transforma a mí en un criminal en ninguna de las dos circunstancias, ni siendo un obsesivo, ni siendo un psicópata, digamos, un rasgo, o una persona con rasgos psicopáticos me transforma en un asesino, digamos, por definición. O sea, la personalidad criminal, los componentes que llevan a la personalidad criminal, hablamos de egocentrismo, agresividad, habilidad emocional, indiferencia afectiva. ¿Qué conecta Brenda con todo esto? Bueno, yo creo que lo de la indiferencia afectiva es una interpretación subjetiva. Bien. Desde el punto de vista clínico. A mí no me da esa impresión. Yo creo que las situaciones tienen un contexto, como pasó con la exhibición de la foto, que después si quiere hacemos un comentario sobre eso, ¿no? Bien. Si yo exhibo una foto suya desnudo, pero no explico que usted está en una playa nudista, probablemente parezca escandaloso. Claro. Si yo explico que estaba en una playa nudista, seguramente habrá gente que le guste o no le guste, pero el contexto me lo permitía. Un contexto. Bien. Acá el problema está en esto. Si me permite contar una anécdota muy breve. Había un profesor de psiquiatría que nos enseñaba y nos decía cómo haría uno para establecer la diferencia entre un militante religioso activo, ¿sí? En la peatonal que, digamos, exhibe su condición religiosa e invita a los demás a participar de ella, que dice tener conexiones con Dios, de un psicótico delirante místico que dice exactamente lo mismo, ¿sí? Y la respuesta que él nos daba es la historia de vida. Uno tendrá una historia, digamos, que le irá construyendo desde la iglesia, irá pasando por distintos niveles hasta que llegue a ser pastor, cura o lo que fuere, y desarrolla su actividad con la convicción militante desde la creencia. De su creencia, de su convicción, ¿sí? El psicótico no. El psicótico tiene una historia de vida que se desarrolla con naturalidad y que a lo mejor a los 17 hace un brote delirante donde él cree que se comunica con Dios, se lo dice a la familia, se lo dice al principio a poca gente, desconfía paranoicamente de los demás, pero no tiene una historia religiosa, ¿sí? Bien. Ni tiene una historia de educación religiosa ni de militancia religiosa. ¿Sí? Lo que diferencia es la historia. Yo lo dije en la audiencia y se lo repito a usted. Lo único que falta acá para que alguna de las cuestiones que los peritos oficiales sostienen y que no les da una mano en ese aspecto, es que no hay historia. Usted tiene una persona, digamos, cuando ve una estructura de personalidad psicopática o cuando ve un rasgo psicopático, se trata de personas que suelen tener dificultades desde la segunda infancia en adelante, es decir, tienen dificultades de adaptación escolar, son personas con trastornos del aprendizaje, pero por problemas de conducta, tienen una conducta, digamos, agresiva, parcial con animales u otro tipo de cosas. Es decir, van construyendo toda una estructura que después le permite ser o no una personalidad psicopática. Sí. Acá esto no existe, ¿sí? Y hay cuestiones que se particularizan desde lo general, para mi forma de entender, digamos, la especialidad, de manera incorrecta, porque si usted hace de una generalización un hecho particular, lo más probable es que se equivoque. Bien. ¿Sí? Es todo un poco lo que ha pasado en ese análisis, ¿no? Sí, disculpe que lo interrumpa, doctor. En esto que me plantea usted, ¿no? O sea, hablamos de un contexto social,
un contexto de oportunidades de que se va generando a lo largo de la educación, de la niñez, la adolescencia, la juventud, y en esto hay un contexto social de oportunidades, de crecimiento, de expectativas. Brenda, ¿es correlativo con esta cuestión negativa, con un perfil negativo como para haber cometido los asesinatos? No, todo lo contrario. Las personas hablan bien de ella, hablan muy bien de ella en Ujú, general, hablan bien de ella como compañera de ujú, trabajo, que es un poco también lo que sostuvimos en el debate, ¿no? Es decir, ¿cómo se hace para decir que alguien no es empático y es reconocido por su compañero de trabajo? ujú. Digamos, es prácticamente una Claro, contradicción en una sí misma. contradicción. Claro. Y esto pasa, digamos, en todas las etapas evolutivas de Brenda. Ahí Ujú, se dijo y se adujo que, bueno, que era hija, no deseada, que era, hija de padres separados. Mire, toda una serie de cuestiones que mm, son absolutamente debatibles y que no tienen ningún grado de certeza, porque si eso fuera cierto, habría por lo menos, calculo, con la población actual, unos 5 millones de argentinos en condiciones de ser asesinos seriales, ¿sí? totalmente de acuerdo. Si Sí. son hijos de ese padre separado Sí. y esa es la condición, si las condiciones son estas, claramente eso resulta imposible de aceptar. Eh, pero se dijo, Mm, ¿sí? Así como uno de los peritos de parte dijo que tenía características sádicas que no las vio ninguno de los 12 peritos. Por eso hay cosas en las que parece que hemos estado en desacuerdo ujú, totalmente, y en realidad hemos estado en desacuerdo en algunas cosas puntuales. Dijo uno de los peritos oficiales frente a esta observación que yo le hacía recién, sí. que bueno, que había algunos psicópatas que se expresaban tardíamente o que se expresaban, digamos, de manera mucho más sinuosa Ujú, que la que habíamos descrito en términos evolutivos. Lo que no dijo el perito oficial, en que en todo caso ujú, eso es la excepción, no la regla. ujú, Y que acá no hay ningún elemento que diga que ella es la excepción. ujú, Y si los hubiese habido, tendrían que haberse fundamentado. Bueno, ella es la excepción por estas razones, ¿no? Pero por estas razones generales que yo le digo, claramente no, ¿sí? Aparte, yo creo, esto es una apreciación técnica mía, personal, que repetir esta pericia como se hizo tanto tiempo después sobre la base del mm. mismo material que se había tomado anterior, da la posibilidad de la Sí. construcción de dos aspectos subjetivos diferentes frente a un mismo hecho objetivo, Mm, ¿sí? sí. Y esto es de mucho riesgo, por eso nosotros no emitimos opinión sobre la segunda ampliación, sobre la ampliación de la pericia, Ujú, porque nos parecía que había que quedarse con la primera, que es la que se hizo prácticamente sobre la construcción de los hechos, sobre el momento del hecho, y no con esta que se hace 2 años después, donde yo puedo subjetivamente decir que los enanitos verdes que vi ahora son mm, rojos o anaranjaditos. ujú, Digamos, le voy dando un contexto general, ¿no? Entonces nos pasamos discutiendo una hora acerca de sí. alguna estructura de personalidad que no está y que claramente los peritos oficiales admiten que no está, Mm, ¿sí? Y sobre un rasgo que sí puede estar o no, depende de la interpretación, sí. pero que no es condenatorio ni define la conducta de un comportamiento serial. Bien, convengamos que la psicología es la ciencia de la conducta, ¿no? Del ser humano, y ustedes se dedican a esto, y en esto yo debo preguntar, en base a lo que me está diciendo, doctores, en Brenda Agüero, existieron episodios de alteraciones de personalidad que generaron cambios en su conducta, que hicieron que su conducta sea negativa? ¿Hay episodios que generan estos cambios? Ninguno, no hay en su historia clínica de desarrollo ni en el informe de los trabajadores sociales ningún informe negativo que indique que hubo este tipo de cambios o hubo este tipo de situación, ¿no? Y de hecho, cuando, bueno, hubo toda una pequeña discusión para ver si se incorporaban unas fotografías o no, Mm, un cuadro de diálogo de WhatsApp que supuestamente habría dado lugar, esto dicho por uno de los fiscales, no por mí, ujú, ¿no? Había dado lugar a la construcción de este informe de los peritos oficiales. Los propios peritos oficiales se encargaron de decir que eso no era así, ujú. y es razonable que lo hayan dicho porque es lo que hablábamos de la foto suya, digamos, hace un rato. Claro. Eh, ¿Cómo puedo yo construir un informe a partir de una foto que yo veo que es una cuestión estática fuera de contexto? ¿Y cómo eso puede definir el contenido de un informe? Es imposible, es imposible.
Es increíble, ¿no? Yo lo escucho y realmente la importancia y la relevancia que tiene la palabra suya con respecto a ser una parte, ¿no? En esto de poder, de alguna manera, no sé si la palabra correcta es el careo entre peritos, pero sí quizá el debate o esto de aunar o debatir los criterios utilizados, ¿no? Convengamos que también al día de hoy hay una cuestión, hay programas, canales especializados, el Discovery Investigation, que te presenta realmente un nivel de información donde te genera casi el crimen perfecto, pero que no existe el crimen perfecto, ¿verdad? Entonces, si bien lo complica aún más para el trabajo de todo lo que es el espectro de la ciencia que investiga los delitos, y más aún los crímenes, pero al día de hoy hay muchísima información volcada en las redes, transmitido por canales que se especializan en esto. Si uno piensa en el Discovery Investigation, se puede utilizar tanto para el conocimiento como para aquel que está planificando desde una patología un asesinato. Claramente sí, pero fíjese, estaba recordando, ¿no? Que en parte de los informes, digamos, la agresividad, por ejemplo, sería un requisito indispensable para cometer este tipo de delitos, ¿sí? Totalmente. Bueno, claramente en los estudios que se hicieron, eso lo ha hecho mi compañera Fabiana Boer y ha hecho un profundo análisis de esto. eh, Básicamente no hay indicadores de agresividad. Mm, Ahora, ¿cómo hace usted para ser agresivo sin indicadores de agresividad? mm, Tampoco es posible, ¿sí? En la conducta agresiva hay un daño intencional, ¿sí? mm. No importa si es por enojo circunstancial en un evento, Sí. digamos, en la calle por diferencias con otro conductor de un vehículo, Ujú, si es por una cuestión, pero hay la idea de agredir. Bueno, ella no tiene eh, digamos, agresividad con propósitos lesivos. En todo caso, se enojará como usted y yo, o como apareció en ese chat. Yo se lo ujú, dije a los jurados populares en ese momento. Le digo, es un chat que tiene un contenido agresivo que probablemente sea menos agresivo que el 80% de los chats que usted y yo podemos tener con amigos, familiares, ujú, novias, esposas, amantes, qué sé yo, lo que usted quiera, ¿sí? ujú, Porque, y bueno, porque cuando yo estoy enojado y te quiero expresar disconformidad a vos, seguramente te puteo, seguramente te ujú, digo alguna cosa que no es adecuada, o te digo algo que no es agradable, digamos. Eso es parte de la agresión en términos normales. Si yo me enojo con vos, y bueno, no va a probabilidad que te diga, che, mira, no seas pavo, no seas tonto por no usar alguna otra expresión más bien, gravosa, claro. ¿sí? Pero eso no me transforma a mí en un asesino ni a vos en una víctima, ¿no? Es parte, en todo caso, una discusión que va teniendo este tipo de connotación. Por eso yo creo que esa exhibición de fotos Claro. y del chat fue bastante aclaratorio de este tipo de cosas, ¿no? Las Lo- fotos, l- la verdad, sí, no tenían nada de extraordinario que vos y yo no podremos haber visto en el teléfono de cualquiera de nuestros amigos o amigas. exactamente. Sí. Y el chat, en cuanto al contenido, y te voy a matar el perro, qué sé yo, bla, bla, o lo que fuere, qué sé yo, es lo que diría cualquier persona que esté enojada por una situación circunstancial y se está agrediendo con otro por vía de un chat encima, porque Lógico. ni siquiera es persona a persona, digamos. Ujú. En esto, también desde el estudio, desde el saber, que es lo que maneja usted en esta área, ¿no? Eh, Existieron autopsias sobre los neonatos, sobre los bebés, ¿no? Entonces, también hay un perfil con respecto al asesino, qué es lo que daña el agresor en sus víctimas, que hablan del trauma que tiene ese victimario, ¿no? Sí, Las autopsias de los niños, de los neonatos estos, hubo descarga emocional que puede haber ejercido el victimario, hay marcado porque también está el estudio de la víctima, ¿no? Y la víctima sí. habla de acuerdo a la ciencia forense. Entonces, hay una descarga emocional, hay algo que pueda conectar esto con la, la psiquis de la mentalidad de Brenda o conectarlo desde algún hecho, digamos, porque hay una descarga emocional. Estamos de acuerdo en que el asesinato conlleva una descarga emocional de victimario hacia la víctima. Sí, Corríjame si me equivoco, el que sabe es usted. sí, no, sí. No fue parte, digamos, del patrón de cosas que se analizaron, Ujú, ¿sí?
pero en principio le diría que ella no tiene ni la característica ni la connotación de un agresor. Bien. ¿Sí? Y creo que eso es básico, digamos, para interpretar una conducta mucho más compleja como sería la serialidad. Ujú, La serialidad siempre está dentro de las estructuras de personalidad psicopática, estructuras de personalidad, es decir, todo ujú. el contexto de la persona, Bien. ¿sí? Ujú, Estructura de personalidad psicopática que implicaría la planificación, el obrar frío y racionalmente, el obtener placer del daño del otro, y toda una serie de características y connotaciones que tiene la estructura de personalidad que no tiene el rasgo psicopático. ujú. ¿Sí? El rasgo psicopático es eso, es un rasgo, un sesgo, Bien. algo que dice que vos tenés a lo mejor una forma, digamos, más importante de agredir que la que puedo tener yo, la que puede tener tu compañero. Claro. Eh, pero eso no implica estructura de personalidad. Por eso hay cosas que ayer se plantearon, o yo las vi Mm, escritas por ahí en algunos medios, sí. como si fueran, digamos, determinantes de alguna conducta particular, cuando en realidad no lo son, son parte de una estructura de análisis general. Ujú. Cuando yo digo que vos comprendés y dirigís las acciones, no digo que vos mataste, digo que vos podés comprender y entender qué significa matar, Claro. Estamos de ¿sí? acuerdo. Entonces, es distinto decir eso que decir que vos mataste. ¿Mm? Claro. Bien, acá se supone o se da por supuesto que en este tipo de acciones hay una planificación previa, ¿sí? Por la razón estructural que fuese o por la razón, digamos, patológica que fuese, de enfermedad que fuese, ¿sí? Pero hay una planificación estructurada y un accionar deliberado y hay un resultado, ¿sí? Bueno, lo que nosotros decimos, y lo dicen los peritos oficiales también, porque eso, vuelvo a decir que fue la última Ujú. pregunta de la sesión, y Ambrosio fue claramente honesto en la respuesta cuando dijo que que no había forma de decir taxativamente, de manera determinante, que esto fuese o se correspondiese con una estructura de personalidad de estas características que Bien. justificara esta conducta. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, podemos discutir 2 años sobre los rasgos, Claro. estar de acuerdo o no estar de acuerdo en si los hubo, si son de mayor intensidad, menor intensidad, de tal o cual característica. Pero seguiríamos discutiendo sobre los rasgos de una persona que no tiene una estructura de personalidad. O sea que yo como comunicador y desde la prensa puedo decir, bueno, se puede titular que desde la ciencia forense se descarta, hay una, en el juicio se descartó desde la ciencia forense la cuestión de asesina serial. Bueno, para nosotros está claro que al no poder vincularse, Ujú. sí. Bien. Si no, la vinculación estaría directa. Mire, yo he intervenido en otras causas, Sí. como la de Azul Montoro, como la de Anaí, la maestra que fue Ujú. asesinada, en donde usted tiene enfrente, digamos, una estructura de personalidad claramente determinada a la planificación, la acción, la determinación y la resolución de un asesinato. Donde hay perversidad ¿Dónde hay demostrable. perversidad? Bien. Si usted quiere que vayamos a casos más viejos, digamos, no Mm. participé yo, pero sí tuve la oportunidad de ver una extraordinaria entrevista que hizo Gonio Ferrari de Sí. Canal 8 en aquel entonces, Sí. ahora ya no es más, Sí. al asesino de la chica, de, la hija del odontólogo, fue hace tanto tiempo. Sí, en la ruta que hacía dedo. Sí, Exactamente. se Bueno, me fue sí, yo me sí. acuerdo que en esa entrevista, por ejemplo, A para que la Carmona. gente, a Carmona, A Carmona, sí. en la entrevista a Carmona, Carmona desarrolla un proceso lógico propio de una estructura de personalidad psicopática. Cuando Ferrari le pregunta por qué está pidiendo él que se lo exima de la prisión, que de alguna manera se lo beneficie con un indulto y todo lo demás, y él contesta, ¿sí? Desde la lógica reflexiva claramente de un psicópata, ¿y por qué no me van a indultar a mí que maté uno solo y lo indultan a Videla que mató a 30.000? Claro. ¿Sí? Ahora, esa lógica claramente no aplica ni a la criminalidad de su acto ni a la criminalidad del acto de otros, digamos, son cosas diferentes que se juegan en estrados diferentes con contenidos diferentes. Pero el psicópata hace una reducción de Claro. eso que le es beneficiosa Totalmente de acuerdo. para su argumentación. Bien, esto es lo que no hay en Brenda. No hay ninguna justificación, ni argumentación, ni desarrollo lógico, conceptual que justifique su conducta. Simplemente la niega. Ella Mm, lo que dice es que no ha participado de estos eventos, ni ha estado en estos hechos, ni tiene que ver mm, con estos hechos,
en un contexto que, como usted definió al principio, era muy complejo. Mire, yo pocas veces he intervenido durante 44 años en mi especialidad y más de 30 como perito de control, ¿sí? Ujú. Nunca vi un desarrollo, digamos, de un escenario como el que se montó con Brenda, ¿sí? Llegar, estar rodeados de cámaras, mire, ni siquiera en estos dos hechos que yo le mencioné, que han sido Claro, públicos y notorios, también, ¿no? sí, Y que podrían haber, digamos, reclamado la misma atención de los medios. totalmente No de fue así. acuerdo. Entonces, tampoco vi nunca ni participé, fue la primera vez que participé en una pericia con dos equipos completos de peritos oficiales. Mm, Normalmente es uno. Sí, pero acá había dos psiquiatras, dos psicólogos y dos trabajadores sociales oficiales, más los peritos de control, que éramos tres ujú. por parte de la defensa y uno de la parte querellante. Usted imagínese sentarse en ese escenario y pretenden además que usted esté tranquilo, piola, se cruce de piernas, hable con confianza, transmita sus afectos. Es imposible, ¿sí? Y afuera hay Claro. 42 cámaras con 32 periodistas Hay diciendo una presión y que no es la habitual. bueno, y Está tan claro raro eso. fue, como que yo Sí. lo dije en la audiencia, que buena parte de las entrevistas nosotros la vimos desde una sala contigua, no se nos permitió estar en contacto con la persona. Había razones de espacio, hay un montón Sí, de pero cosas cambia que mucho lo directo. Si usted exactamente, estuviese pero aquí aquí en está la estudio, posibilidad, sería un diálogo quizás hasta más fluido o otro tipo de comunicación. u otro tipo de comunicación. Totalmente de Pero acuerdo. Sí, quiero decirle, todo ese contexto también define cómo se comporta una persona frente a un interrogatorio, ¿sí? claro. No es lo mismo que yo me siente amablemente a preguntarte a vos como investigador sobre cualquier situación, que me siente con vos en este momento, te pongo una 45 sobre el escritorio y diga, bueno, vamos a conversar de lo que hiciste. Sí, pero usted está allí, yo estoy acá y la Claro, 45 no me va a influir. no, no llegaríamos a Claro, acuerdo. exactamente. Lo entiendo perfectamente el error, al ejemplo. Doctor, la última para cerrar, se me va el tiempo, pero yo pienso en esto de los perfiles y para que quizá aquel que encendió la radio hace unos minutos, es despegar, ¿no? Este perfil que se creó, o este supuesto perfil que se creó de Brenda Agüero, desde la manipulación quizá de la información o con algún tipo de intencionalidad, de decir, bueno, el perfil sería el del Joker, ¿no? Si nos vamos a la película del Joker, es una cuestión, una presión social o una cuestión de distintos hechos en distintas etapas de la vida que generan una problemática que van llegando a que es inevitable el punto donde llega a un conflicto psiquiátrico, psicológico, donde puede convertirse en un problema para propio y para terceros. O no, ¿O no? Bien. o puede tener toda esa historia y Y puede resolverla de distintas maneras. Puede bien. resolverla con y sin tratamiento, pero puede resolver de muchas maneras. Que no siempre va a terminar asesinando a alguien. Claro, el Bien. o Está no bueno. es lo que hace la diferencia, porque si Bien. no, estamos construyendo, que es lo que nosotros cuestionamos Mm, en mm, este intercambio, digamos, que hubo a nivel judicial, si no, nosotros estamos construyendo una conducta determinista, porque le pasó tal cosa, es decir, porque usted tuvo padres separados, lo mudaron de provincia varias sí. veces, lo dijo, mire, lo dijo con mucha claridad uno de los abogados de la defensa, no de Brenda, sino de los otros imputados, Ujú. el doctor Oroz, cuando preguntó, quiero decirle que fui yo quien le contestó, si había alguna estadística entre los hijos de los militares, policías y personas que son trasladadas habitualmente del lugar que indicaran que eran más peligrosos, más delincuentes que las personas comunes. Y la respuesta se la doy a usted ahora como la di ahí en el Ujú. recinto. Claramente no, No. no. Mire, yo tuve la oportunidad de manejar y dirigir el área de consultorios externos del Hospital de Niños durante bastante tiempo, Ujú. ¿sí? Nosotros teníamos un promedio de 27.000 consultas al año, ¿sí? De esas 27.000 consultas al año, más de 20.000 eran de estos hogares que uno cree formalmente constituidos y supuestamente normales con los dos padres y todo lo Claro. demás. Y los 7.000 restantes, no todos tenían conflictos de conducta, algunos Claro. tenían conflictos de aprendizaje o de otras dificultades, ¿sí? Por lo cual, claramente, ser hijo de un padre separado o ser concebido sin haber sido deseado, pero sí aceptado, Ujú. no pueden ser herramientas que se utilicen para calificar y cuantificar psicopatológicamente a una persona. No determinan la personalidad. No, esto es lo que decía el doctor Oroz cuando Claro. se le pregunta y tenía razón. Si no, en ese criterio estaríamos naufragando 5, 6, 7 millones de argentinos. Sería una cosa Lógico. de loco, digamos.
¿Sí? Doctor, agradecerle esta comunicación, la verdad que nos queda mucho por entender, comprender, pero está bueno poder dialogarlo, poder quizá poner sobre la mesa parte del análisis que se hace sobre este tipo de causa, ¿no? Más allá de lo que crea cada uno con respecto a esta situación, y lo determinará la justicia, y debemos creer en la justicia. Por ahí yo lo discuto con el doctor Gustavo Nievas, ¿no? Y me dice, ¿todavía usted cree en la justicia? Y sí, tengo que creer en la justicia, yo creo en la justicia, y veremos cómo de alguna manera la justicia se saca el lazo o acompaña a llegar a una verdad absoluta, o mínimamente acercarse a la verdad, sin poner o castigar a personas que no corresponden, ¿no? Entonces, bueno, vamos Sí. siguiendo este proceso, es Yo complejo. por eso le decía, a manera de despedida y de cierre Mm, para su audiencia sobre todo, que ha habido más preocupación por mostrar los disensos entre los peritos que por los consensos. Y en los claro. consensos está la respuesta. Claro, ahí está la verdad, ¿no? En el Claro, consenso porque en los está. consensos, Sí, donde todos decimos que hay, digamos, algún grado de dificultad, pero no hay dificultades para comprender, para actuar, para manejarse, estamos coincidiendo en un aspecto de la personalidad. Lo mismo que cuando decimos que no tiene una estructura de personalidad psicopática ni psicótica. bien, Si no tiene ninguna de esas dos, puede tener otras cosas, pero ya está fuera de la posibilidad o del marco de la serialidad. Es claro. impensable pensar la serialidad sin esas dos estructuras, por eso claramente todas las preguntas siempre han estado dirigidas a saber si era psicótica o si era psicópata. Pues bien, no es ninguna de las dos cosas. Doctor, agradecerle esta comunicación, ha sido un placer, un gusto. Un gusto para mí también y para ustedes y su audiencia el mejor día posible. Gracias. Bueno, dialogamos con el doctor Raúl Ricardo Quiroga, uno de los peritos de parte de lo que es la causa neonatal, presentado en lo que es la acusación que tiene Brenda Agüero. Bueno, descartado entonces en este disenso y consenso que explicaba el doctor Quiroga, la posibilidad de que se determine que Brenda Agüero califica y queda encuadrada en una asesina serial, totalmente descartado, ¿no? Que en algún momento se habló de esto, desde la prensa lo digo, ¿no? Sí. Bueno, interesante. Bueno, gracias por los mensajitos, ¿eh? Les mando un abrazo enorme. Muchos mensajitos. 1 minuto de la hora 9.